Tengo 73 años y nunca le conté esto a nadie, ni a mis hijos ni a mis nietos, pero este secreto me está matando por dentro y necesito hablarlo antes de que sea demasiado tarde. Yo no fui abandonada en el altar como todo el mundo piensa. La verdad es que yo fui quien huyó. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para ser avisado siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y contar secretos que estuvieron guardados por años. Y tener a alguien para escuchar estas historias es algo muy importante para nosotros. Mi nombre es Carmen Elena Rodríguez y nací en Sevilla, en Andalucía, en 1951. Crecí en una familia tradicional española en el barrio de Triana, justo en la orilla del Guadalquivir. Mi padre, don Alfonso, era herrero y tenía un pequeño taller en una callecita estrecha que desembocaba en la plaza del Altozano. Era conocido en toda Sevilla por la calidad de su trabajo. Hacía desde herraduras hasta los adornos de hierro forjado más delicados para los balcones de las casas señoriales. Mi madre, doña Esperanza, era una mujer de manos de hada. Bordaba mantillas de encaje que eran disputadas por las señoras de la alta sociedad. Y sus vestidos de flamenca eran buscados hasta por bailaoras de otros lugares de Andalucía. Había aprendido el arte con mi bisabuela, que decían había sido una de las bordadoras más famosas de Granada. Vivíamos en una casita estrecha de 2 pisos, pintada de blanco con detalles azules, típica del barrio. Tenía un patio interno pequeño pero lleno de plantas. Mi madre cultivaba jazmines, geranios y un naranjo que daba las frutas más dulces que he probado en la vida. En las noches de verano nos sentábamos todos en el patio y mi padre tocaba guitarra mientras mi madre cantaba sevillanas. Éramos una familia muy unida y orgullosa de nuestras tradiciones andaluzas. Todos los años participábamos en la Feria de Abril. Mi madre me hacía vestidos de flamenca cada vez más bonitos y aprendí a bailar sevillanas antes incluso de saber leer bien. En Semana Santa acompañábamos todas las procesiones y mi madre siempre lloraba cuando veía pasar a la Virgen de la Macarena. Pero la tradición que más marcó mi infancia eran las historias que mi abuela paterna, abuela Remedios, contaba sobre los antiguos amores de Sevilla. Decía que nuestra ciudad tenía algo mágico que hacía que las personas se enamoraran de forma más intensa, más verdadera. Contaba historias de gitanas que hechizaban toreros, de nobles que abandonaban todo por amor, de mujeres que desafiaban a sus familias para seguir el corazón. Crecí escuchando a mi madre decir que una mujer solo se realizaba cuando se casaba en la iglesia, de velo y mantilla, con toda la familia presente. Siempre decía que el día del casamiento era el más importante en la vida de cualquier señorita de bien. Desde pequeña me mostraba el vestido de novia suyo, guardado en un baúl de madera con olor a lavanda, y decía que un día yo usaría algo aún más bonito. Y yo, ingenua, creía fielmente en eso. Mi infancia fue feliz, de esas que uno recuerda con nostalgia. Ayudaba a mi padre en el taller después de las clases, aprendiendo los secretos del hierro forjado. Él decía que tenía manos de artista, que sabía dar vida al metal frío. Con mi madre aprendí a bordar y a coser, pero mi corazón estaba realmente en el taller, viendo las chispas volar y las piezas tomar forma. Estudié en una escuela de monjas, el Colegio de las Hermanas de la Caridad, donde aprendí a leer, escribir, hacer cuentas básicas y principalmente a ser una señorita respetable. Las hermanas siempre hablaban sobre la importancia de ser buenas esposas y madres, de honrar a nuestras familias y de mantener siempre la compostura. Cuando cumplí 15 años, mi madre comenzó a hablar sobre matrimonio. No de forma directa, pero siempre comentando sobre las hijas de las amigas que estaban comprometiéndose, sobre los buenos partidos que aparecían en la ciudad. Yo fingía que no entendía las indirectas, pero sabía que pronto sería mi turno. Fue en esa época que conocí a Alex,
y mi vida cambió completamente. Fue en una tarde sofocante de julio, acababa de cumplir 15 años y volvía de la iglesia de Santa Ana con mi madre después de la novena de la Virgen del Carmen. En la Plaza del Triunfo, justo frente a la catedral, había un joven pintando. Estaba sentado en un banquito bajo con un lienzo apoyado en un caballete improvisado. Y pintaba la Giralda con una técnica que yo nunca había visto antes. Los colores parecían danzar en el lienzo, como si él lograra capturar no solo la imagen de la torre, sino toda la magia que representaba. Me detuve a mirar, fascinada. Mi madre me tiró del brazo diciendo que no era educado quedarse mirando a los demás, pero no podía quitar los ojos de aquel cuadro. Fue cuando él miró hacia arriba y nuestras miradas se cruzaron. Alex tenía ojos castaños oscuros, casi negros, cabellos ondulados que brillaban al sol de la tarde y una sonrisa que hizo que mi corazón se disparara. Era unos 5 años mayor que yo, tal vez 20 años, y tenía ese aire de artista que las monjas de la escuela siempre decían que las muchachas decentes debían evitar. Él sonrió y dijo: «Señorita, usted tiene ojos del color de la miel de abejas de Triana». Mi madre se escandalizó y me arrastró lejos, refunfuñando sobre artistas atrevidos que no respetaban a las muchachas de familia. Pero yo me quedé pensando en esa sonrisa y en esos ojos por días. En los días siguientes, siempre que salía de casa, lo buscaba. Descubrí que Alex pintaba en puntos diferentes de la ciudad, a veces en la Plaza de España, a veces en el Parque María Luisa, otras veces en las callecitas del barrio de Santa Cruz. Vendía los cuadros a los turistas y a los locales que apreciaban el arte. Un día, junté coraje y me acerqué cuando estaba pintando el Real Alcázar. Fingí que solo estaba pasando, pero me detuve a mirar el cuadro. Alex me reconoció inmediatamente y dijo: «La señorita de los ojos de miel volvió». Me puse roja como un tomate, pero no salí corriendo como mi educación mandaba. Conversamos algunos minutos. Alex me contó que había aprendido a pintar solo, que venía de una familia humilde del barrio de la Macarena. El padre era zapatero y quería que él siguiera la profesión, pero Alex soñaba con ser un artista de verdad. Quería exponer en galerías, quería que sus obras fueran reconocidas. Hablaba con una pasión que yo nunca había visto en nadie. Sus ojos brillaban cuando hablaba sobre arte, sobre los colores, sobre cómo quería retratar el alma de Sevilla en sus telas. Y yo, que siempre fui una muchacha práctica, criada para ser esposa y madre, me vi completamente fascinada por aquel mundo que él describía. A partir de aquel día, comenzamos a encontrarnos, siempre en secreto, siempre con mucho cuidado para que nadie de mi familia lo descubriera. Inventaba las excusas más creativas, que iba a visitar a una amiga, que iba a la iglesia, que iba al mercado a hacer compras para mi madre. Alex me mostraba Sevilla de una manera completamente nueva. Me llevaba a los rincones más escondidos de la ciudad que yo nunca había visto, a pesar de haber nacido allí. Conocí tabernas donde tocaban flamenco de verdad, no aquel flamenco turístico de los shows, sino el flamenco del corazón, del alma. Me enseñaba sobre arte, sobre música, sobre poesía. Declamaba versos de García Lorca y de Antonio Machado mientras caminábamos por las orillas del Guadalquivir. Me explicaba las técnicas de pintura, las diferencias entre las escuelas artísticas, porque ciertos colores transmitían ciertas emociones. Con Alex descubrí que existía un mundo mucho más grande que aquel pequeño universo de mi barrio, del taller de mi padre, de la iglesia y de la escuela. Hablaba de lugares distantes, de otros países, de culturas diferentes. Soñaba con viajar a París, conocer los museos, estudiar las obras de los grandes maestros. Y lo más importante, Alex me veía como yo realmente era, no como la hija obediente que mis padres querían, no como la futura esposa perfecta que la sociedad esperaba. Admiraba mi inteligencia, se interesaba por mis opiniones, alentaba mi pasión por el taller de mi padre. Alex decía que tenía alma de artista, que mis manos sabían crear belleza tanto con el hierro como con la aguja hilio. Me dibujaba retratos constantemente,
siempre retratándome con una expresión de libertad que yo misma no sabía que tenía. Durante 2 años viví esa vida doble. De día era la Carmen obediente, ayudando en casa, estudiando con las monjas, siendo la hija que mis padres orgullosamente presentaban a los vecinos. De noche soñaba con Alex, con nuestra próxima escapada, con las historias que contaría y los lugares que me mostraría. Pero a los 17 años, la realidad golpeó en mi puerta como un vendaval. Mis padres comenzaron a hablar seriamente sobre matrimonio. Mi madre dijo que ya era hora de que comenzara a recibir pretendientes, que varias familias buenas habían demostrado interés en conocerme mejor. El primer pretendiente fue don Manuel García, hijo de un comerciante próspero. Tenía 30 años. Era respetable, pero completamente sin gracia. Se sentó en nuestra sala, tomó café con mis padres, habló sobre negocios y me miraba como si fuera una mercancía que estaba evaluando para comprar. Después vino don Francisco Ruiz, dueño de una pequeña fábrica de azulejos, más joven que el primero, pero igualmente aburrido. Hablaba apenas de dinero y de cómo una esposa debería comportarse. Escuchaba todo en silencio, como mi educación mandaba, pero por dentro estaba gritando. ¿Cómo podía aceptar casarme con hombres que ni se molestaban en saber lo que yo pensaba, lo que sentía, lo que soñaba? Fue en esa época que Alex me pidió que huyera con él por primera vez. Estábamos sentados en una taberna escondida en el barrio de la Judería, y él tomó mi mano y dijo: «Carmen, te amo. No quiero que te cases con ninguno de esos hombres. Huye conmigo. Vamos a Madrid, a Barcelona, al lugar que quieras. Yo cuido de ti». Por un momento casi dije que sí. Miré a sus ojos y vi sinceridad, amor verdadero, la promesa de una vida donde podría ser quien realmente era. Pero era demasiado joven. Tenía demasiado miedo de las consecuencias. Le expliqué a Alex que no podía decepcionar a mis padres, que ellos me habían criado con tanto amor y sacrificio que no podía simplemente desaparecer de sus vidas, que mi familia dependía de mi reputación para mantener la posición social, que si huía con él sería el fin del honor de los Rodríguez en Sevilla. Alex entendió, pero se puso triste. Dijo que respetaba mi decisión, pero que no podía quedarse en Sevilla viéndome casar con otro hombre. Decidió partir para Madrid, intentar suerte como artista en la capital. Nuestra despedida fue en una tarde lluviosa de otoño de 1969. Nos encontramos por última vez en el puente de Triana, el lugar donde habíamos conversado tantas veces. Alex me dio un dibujo que había hecho de mí, retratándome con una sonrisa libre, el cabello suelto al viento, los ojos brillando de felicidad. En el reverso del dibujo escribió: «Para Carmen, la mujer que me enseñó lo que es amar de verdad. Un día, cuando estés lista para ser feliz, búscame». Lloré tanto aquel día. Alex me besó por primera y única vez. Un beso dulce y triste al mismo tiempo, lleno de amor y despedida. Después se alejó caminando por el puente, sin mirar atrás. Yo me quedé ahí parada, viendo su silueta desaparecer en la lluvia, sabiendo que estaba perdiendo el amor de mi vida. En los meses siguientes traté de convencerme de que había hecho lo correcto, que Alex era apenas una pasión de juventud, que pronto olvidaría y encontraría la felicidad en un matrimonio respetable. Pero ¿cómo olvidar a alguien que te mostró lo que es ser realmente libre? Fue entonces que Eduardo Fernández entró en mi vida. Lo conocí en una fiesta de la Feria de Abril de 1970, ya con 19 años. Era hijo de una familia más acomodada que la nuestra, del elegante barrio de Nervión. Su padre, don Aurelio Fernández, tenía una tienda de telas finas más prósperas de la calle Sierpes, y vivían en una casa señorial de 2 pisos con azulejos de Triana y un patio interno lleno de naranjos centenarios. Eduardo era realmente guapo, alto, cabellos negros bien peinados, bigote fino y siempre vestido con lo mejor que el dinero podía comprar. Bailaba sevillanas como pocos, había estudiado en Madrid y hablaba francés fluidamente. Era todo lo que una familia como la mía podría soñar para la hija. Yo estaba con mis padres,
usando un vestido de flamenca que mi madre había bordado especialmente para la ocasión, verde oscuro con detalles dorados que realzaba mis ojos. Eduardo me sacó a bailar y fue un caballero perfecto durante toda la noche. Después de la feria, comenzó a cortejarme oficialmente. Venía a casa todos los domingos después de la misa en la catedral, siempre trayendo flores para mi madre y puros importados para mi padre. Conversaba con ellos sobre negocios, política, sobre los cambios que estaban sucediendo en España con Franco aún en el poder. Eduardo era inteligente, bien informado, respetuoso. Elogiaba el gazpacho de mi madre, admiraba el trabajo de hierro forjado de mi padre y siempre me trataba con delicadeza. Era exactamente el tipo de hombre que toda familia soñaba para la hija. Un buen partido que ofrecía seguridad, estatus y respetabilidad. Mis padres quedaron encantados con él desde el primer día. Mi madre susurraba en mi oído que había tenido mucha suerte, que Eduardo era un regalo de Dios. Mi padre aprobaba su seriedad, la forma como trataba los negocios de la familia, la educación refinada que había recibido, y yo trataba de convencerme de que estaba enamorada. Eduardo era todo lo que una mujer podría querer. Entonces, ¿por qué no lograba sentir por él ni la mitad de lo que había sentido por Alex? ¿Por qué cuando él tomaba mi mano no sentía ese frío en el estómago, esa sensación de que el mundo se detenía? Comenzamos a noviar en mayo de 1970. Eduardo era demasiado respetuoso. Jamás intentó besarme o hacer cualquier cosa que pudiera comprometer mi honor. Siempre mantenía distancia apropiada. Siempre pedía permiso a mis padres antes de llevarme a cualquier lugar. Nuestros encuentros eran siempre chaperoneados o en lugares públicos. Íbamos al teatro, a conciertos en la casa de Pilatos, a tertulias literarias en casa de familias conocidas. Eduardo me presentaba a la alta sociedad sevillana y aprendí a sonreír, a hacer conversación educada, a ser la novia perfecta que todos esperaban. Pero por dentro me sentía vacía. Durante el día representaba mi papel de novia feliz, pero de noche me quedaba en la ventana de mi cuarto mirando las estrellas y pensando en Alex. ¿Dónde estaría? ¿Habría logrado realizar sus sueños en Madrid? ¿Aún pensaría en mí a veces? Después de 2 años de noviazgo, Eduardo pidió mi mano en matrimonio durante la procesión de Semana Santa de 1972. Fue un Jueves Santo cuando salíamos de la catedral después de ver la procesión de la Virgen de los Dolores. Se arrodilló ahí mismo en la plaza, frente a cientos de personas, y me ofreció un anillo de diamante que debía haber costado una fortuna. Mis padres quedaron radiantes. La noticia se esparció rápidamente por nuestra red social y durante semanas no se habló de otra cosa. Carmen Rodríguez se iba a casar con Eduardo Fernández. Era el casamiento del año en nuestro círculo. Yo también me puse feliz, o al menos creía que lo estaba. Después de todo, Eduardo me ofrecía todo lo que una mujer podría soñar: una vida cómoda, una posición social respetable, la aprobación total de mi familia. Era lo que había sido educada para querer desde pequeña. El noviazgo duró 1 año entero, y fueron los meses más agitados de mi vida. Mi madre entró en modo de preparación total para el casamiento. Todos los días teníamos algo que resolver: elegir las flores, probar el vestido, definir el menú de la fiesta, enviar las invitaciones. El vestido fue una obra de arte. Mi madre contrató a la mejor costurera de Sevilla y decidió que sería una réplica exacta del vestido que ella usó en su casamiento, solo que aún más elaborado. Encases de almendro hechos a mano, bordados con hilos de oro, perlas cosidas una por una. Eran metros y metros de seda blanca, con una cola que necesitaba 2 personas para cargarla. Eduardo eligió la Catedral de Sevilla para la ceremonia, nada menos que la mayor catedral gótica del mundo.
Dijo que nuestro casamiento merecía una iglesia a la altura de nuestra unión, que quería que fuera una ceremonia que toda Sevilla recordara. La fiesta sería en el patio de los Leones del Real Alcázar, con más de 300 invitados. Toda la élite andaluza estaría presente. Conforme se acercaba la fecha, sin embargo, comencé a sentir una angustia que crecía día tras día. Era como si una piedra pesada se hubiera instalado en mi pecho y se volviera cada vez mayor. De noche, me quedaba despierta mirando por la ventana al patio con jazmines, tratando de imaginar cómo sería mi vida después del casamiento. Eduardo ya había comprado una casa en el barrio de Los Remedios, una mansión con jardín y piscina donde viviríamos. Hablaba constantemente sobre los hijos que tendríamos. Quería al menos 4, 2 niños y 2 niñas. Describía en detalles cómo sería nuestra rutina. Yo cuidaría de la casa y de los niños, mientras él manejaría los negocios de la familia. La primera vez que esa angustia se transformó en pánico real fue 3 meses antes del casamiento. Era un domingo después del almuerzo, y estábamos paseando por las orillas del Guadalquivir. Eduardo hablaba animadamente sobre nuestra luna de miel. Íbamos a pasar un mes en París, hospedados en el mejor hotel de la ciudad. Pero entonces comenzó a hablar sobre las reglas que debería seguir como su esposa. Dijo que una señora casada de nuestra posición social no podía trabajar, que sería humillante para él tener una mujer que se ensuciara las manos, que debería dedicarme exclusivamente al hogar y a la familia, como mi madre siempre hizo. Cuando mencioné que me gustaba ayudar en el taller de mi padre, Eduardo fue categórico. Después del casamiento, eso estaba terminantemente prohibido. Una Fernández no trabajaba con hierro y fuego. Sería una dama de la sociedad, participaría en obras de caridad, organizaría tertulias culturales, pero jamás haría trabajo manual. Mientras él hablaba, miraba al río que corría mansamente y sentía como si me estuviera ahogando. El taller de mi padre era mi lugar favorito en el mundo desde pequeña. Era donde me sentía más yo misma, donde podía crear, donde mis manos tenían libertad para dar vida al metal frío. Y Eduardo quería quitarme eso también. En aquel momento, percibí con claridad cristalina que Eduardo no me veía como una persona completa. Yo era apenas un accesorio bonito que completaría su vida perfecta, la esposa ideal para ostentar en eventos sociales, la madre de sus hijos, la dueña de su casa, pero mis sueños, mi personalidad, mis pasiones, nada de eso le importaba. Esa percepción fue como recibir un puñetazo en el estómago. ¿Lograría vivir el resto de la vida siendo apenas la muñeca perfecta de Eduardo? ¿Lograría renunciar a todo lo que me hacía feliz solo para mantener las apariencias y agradar a la sociedad? Las noches pasaron a ser un tormento. Me quedaba en la ventana mirando las estrellas y pensando en Alex. Recordaba nuestras conversaciones, cómo me alentaba a soñar, cómo admiraba mi inteligencia y mi creatividad. Con Alex era Carmen por completo. Con Eduardo era apenas la mitad de mí misma. Fue entonces que el destino resolvió interferir en mi vida de una forma que jamás podría imaginar. 2 semanas antes del casamiento, en un viernes sofocante de mayo, había salido para resolver los últimos detalles de la fiesta. Necesitaba buscar las alianzas en la joyería, revisar los arreglos florales y hacer la última prueba del vestido. Era una carrera loca, pero mi madre insistía en que todo estuviera perfecto. Cuando volvía de la joyería, cargando la cajita de terciopelo con nuestras alianzas, resolví pasar por el taller de mi padre para mostrárselas. Quería ver su reacción, tal vez hasta pedir su bendición sobre aquellas argollas que simbolizarían mi futuro. Pero cuando me acerqué al taller, escuché voces alteradas viniendo de adentro. Reconocí inmediatamente la voz grave de Eduardo discutiendo con mi padre.
Me puse curiosa y me escondí detrás de la puerta entreabierta para escuchar mejor. Eduardo estaba diciendo, en un tono que nunca le había escuchado usar: «Don Alfonso, quiero dejar bien claro que después del casamiento, Carmen no pondrá más los pies en este taller. Una señora de mi posición social no puede tener las manos sucias de hollín y aceite. Es una cuestión de honor de la familia Fernández». Mi padre trató de argumentar: «Pero Eduardo, la niña siempre gustó de ayudar aquí. Tiene talento natural para la cosa. Sabe trabajar el hierro mejor que muchos hombres que conozco». Eduardo lo interrumpió bruscamente. «Don Alfonso, con todo respeto, pero Carmen será mi esposa, y yo decido lo que es apropiado o no para ella. No quiero discutir este asunto nuevamente. Está decidido». Mi padre intentó una vez más. «Muchacho, pero ella se pone tan feliz cuando está creando las piezas, cuando ve el hierro tomar forma en sus manos». Eduardo golpeó el puño en la mesa de trabajo. «Don Alfonso, Carmen será una dama de la sociedad, no una obrera. Tendrá criadas para hacer el trabajo pesado. Su papel será ser una esposa ejemplar y madre de mis hijos. Nada más». Sentí que mi sangre hervía. Ahí estaba la confirmación de todos mis miedos. Eduardo no solo quería alejarme del taller. Quería transformarme en una muñeca de porcelana, en una esposa trofeo que existía apenas para adornar su vida perfecta. Pero lo que más me dolió fue percibir la resignación en la voz de mi padre cuando murmuró: «Está bien, Eduardo. Tú sabes lo que es mejor para ella». Corrí de vuelta a casa con el corazón destrozado. ¿Cómo mi propio padre podía simplemente aceptar que fuera privada de la cosa que más amaba hacer? ¿Cómo podía entregar mi felicidad en las manos de un hombre que no me conocía, ni se molestaba en conocerme? Aquella noche fingí que tenía jaqueca y no bajé a cenar. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta no tener más lágrimas. Me miré en el espejo y vi a una joven de 22 años que estaba a punto de enterrar sus sueños en vida. Fue en ese momento de desesperación total que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Abrí la gaveta de mi cómoda y tomé aquel dibujo que Alex me había dado años atrás. Mi retrato, sonriendo, libre, con los ojos brillando de felicidad. En el reverso estaba escrito: «Para Carmen, la mujer que me enseñó lo que es amar de verdad. Un día, cuando estés lista para ser feliz, búscame». Lista para ser feliz. ¿Acaso estaba lista ahora? ¿Tendría coraje de luchar por mi propia felicidad, aunque eso significara decepcionar a todo el mundo? Pasé toda la noche despierta, mirando aquel dibujo y recordando cada momento que había vivido con Alex. Recordaba la forma como me miraba, como si fuera la persona más interesante del mundo. Recordaba las conversaciones sobre arte, sobre sueños, sobre cómo la vida podía ser más que simplemente cumplir expectativas sociales. En la mañana siguiente, sábado, desperté con una determinación que yo misma no sabía que tenía. Salí de casa diciendo que iba a resolver unos últimos detalles del casamiento, pero en verdad fui a buscar información sobre Alex. Primero fui a la taberna del García, en el barrio de Santa Cruz, donde Alex solía tocar guitarra en las noches de sábado años atrás. El dueño aún se acordaba de él y me dijo que había escuchado decir que Alex estaba en Madrid, que había logrado exponer sus cuadros en algunas galerías menores. Después fui al atelier de un pintor conocido de la ciudad, don Patricio Méndez, esperando que tuviera noticias más recientes. Y fue ahí que recibí la información que cambió todo. Alex había vuelto a Sevilla hacía 2 semanas. Estaba hospedado en una pensión cerca de la estación de tren y pintando nuevamente por las plazas de la ciudad. Mi corazón se disparó. ¿Alex estaba aquí, en Sevilla, a pocos metros de distancia? ¿Acaso sabía de mi casamiento? ¿Había vuelto por casualidad o sería posible que hubiera vuelto por mi causa? Pasé el resto del día vagando por la ciudad, buscándolo en las plazas donde solía pintar, hasta que finalmente, al final de la tarde, lo encontré en la plaza de Santa Cruz, pintando el atardecer que doraba las paredes de las casas antiguas. Cuando me vio, Alex dejó de pintar inmediatamente. Nos quedamos mirándonos por unos segundos que parecieron una eternidad. Estaba más maduro, aún más guapo,
con algunas mechas grises en el cabello que lo hacían más elegante. Los ojos continuaban iguales, profundos, expresivos, llenos de vida. Alex sonrió lentamente y dijo: «Carmen, sabía que vendrías a buscarme». Esa frase me desarmó completamente. ¿Cómo podía tener tanta certeza? ¿Cómo podía conocerme mejor de lo que yo misma me conocía? Conversamos hasta que cayó la noche. Alex me contó que había escuchado hablar de mi casamiento por casualidad en una conversación de café en Madrid. Un comerciante sevillano estaba hablando sobre el casamiento del año en la ciudad, sobre la unión de las familias Rodríguez y Fernández. Dijo que no logró quedarse en Madrid sabiendo que estaba a punto de casarme. No para tratar de impedirlo. Respetaba demasiado mi decisión para eso. Pero necesitaba verme una última vez. Necesitaba tener certeza de que realmente estaba feliz. Cuando miró a mis ojos aquella tarde en la plaza, Alex dijo que supo inmediatamente que no estaba feliz. Que por más que tratara de esconder, él lograba ver la tristeza detrás de la sonrisa de novia. Le conté sobre la conversación que había escuchado entre Eduardo y mi padre, sobre cómo me sentía una prisionera en mi propia vida. Alex escuchó todo en silencio, tomando mi mano, y cuando terminé de hablar, me hizo nuevamente la pregunta que había hecho años atrás. «Carmen, huye conmigo». Pero esta vez era diferente. Alex ya no era un joven soñador sin dinero. Había logrado establecerse como artista, tenía una renta estable, una casa pequeña pero cómoda en Madrid. Podía ofrecerme una vida digna, no lujosa como Eduardo, pero una vida donde sería libre para ser quien realmente era. Miré a sus ojos y por primera vez en años me sentí viva de verdad. Con Alex no necesitaba representar papel alguno. Podía ser la Carmen que gustaba de trabajar con hierro, que soñaba con conocer el mundo, que tenía opiniones propias sobre todo. Pero la decisión no era simple. Huir significaba abandonar a mi familia, decepcionar a mis padres que habían invertido tanto en mi casamiento, darle la espalda a toda la vida que conocía. Significaba aceptar que sería rechazada por la sociedad sevillana, que nunca más podría volver a casa con la cabeza en alto. Alex entendió mi hesitación y dijo que no necesitaba responder en aquel momento. Acordamos encontrarnos el martes siguiente, víspera del casamiento, en la taberna del García a las 8 de la noche. Tendría hasta entonces para tomar la decisión más importante de mi vida. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Por la mañana ayudaba a mi madre con los preparativos finales del casamiento, la confirmación del menú, la organización de los arreglos florales, la supervisión de la decoración de la iglesia. Por la tarde recibía las visitas de las amigas que venían a darme las felicitaciones y hablar sobre cuánta suerte tenía. Pero por dentro estaba en guerra conmigo misma. Una parte de mí quería huir con Alex, vivir el amor verdadero, ser libre para ser quien realmente era. La otra parte recordaba la educación que había recibido, el amor de mis padres, la seguridad que Eduardo ofrecía. El lunes, víspera de la víspera, Eduardo vino a cenar a casa. Estaba eufórico hablando sobre la luna de miel, sobre la casa que había preparado para nosotros, sobre lo maravilloso que sería tener una esposa como yo. Me miraba como si fuera un trofeo que había conquistado, y yo sonreía y fingía entusiasmo. Pero cuando comenzó a hablar sobre los hijos que tendríamos, sobre cómo sería una madre ejemplar y dedicaría mi vida entera a la familia, sentí un nudo en la garganta. ¿Lograría vivir 40, 50 años representando ese papel de esposa perfecta? Hasta aquí juro que no sé si actué bien. Cuéntenme en los comentarios. ¿Ustedes habrían hecho diferente? Porque lo que hice el martes siguiente, aún hoy no sé si fue la decisión más valiente o más loca de mi vida. El martes 15 de mayo de 1973, víspera de mi casamiento, desperté sabiendo exactamente lo que iba a hacer. Durante la noche había soñado con mi abuela Remedios, que siempre me contaba historias de mujeres valientes que siguieron el corazón. En el sueño me decía:
Niña, la vida es muy corta para vivir mentiras. Durante el día fingí normalidad. Hice la última prueba del vestido que estaba perfecto. Recibí las felicitaciones de la costurera que dijo que sería la novia más linda que Sevilla había visto jamás. Almorcé con mi familia, escuchando a mis padres hablar animados sobre el casamiento del siglo que sería el día siguiente. Pero por dentro me estaba despidiendo de todo. Grabé en la memoria cada detalle de la casa donde había crecido, cada conversación con mis padres, cada momento de aquella vida que estaba a punto de dejar atrás. Por la tarde, cuando la casa quedó vacía, mi madre había salido a buscar las flores y mi padre estaba en el taller, subí a mi cuarto y tomé una maleta pequeña. Puse algunas ropas, las joyas que mi abuela me había dejado y el poco dinero que había logrado guardar a lo largo de los años. Escondí la maleta debajo de la cama y esperé que anocheciera. En la cena, mis padres estaban tan animados con el casamiento que ni notaron que estaba extraña. Hablaron sobre la fiesta, sobre los invitados importantes que vendrían, sobre cómo nuestra familia subiría de estatus social después de la unión con los Fernández. A las 8 en punto, inventé que tenía dolor de cabeza y subí al cuarto. Esperé una hora más hasta tener certeza de que mis padres estaban durmiendo y entonces salí por la ventana de atrás, como hacía cuando era adolescente e iba a encontrarme con Alex a escondidas. Salí por las calles estrechas de Triana hasta llegar a la taberna del García. Alex estaba ahí, en el mismo rincón de siempre, pero no estaba tocando guitarra. Apenas esperaba con una expresión ansiosa en el rostro. Cuando me vio con la maleta en la mano, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Tomó mis manos y preguntó si estaba segura de la decisión. Le expliqué que no lograba vivir más aquella mentira, que prefería enfrentar las consecuencias a casarme sin amor. Alex me abrazó y dijo que íbamos a ser felices, que cuidaría de mí por el resto de la vida, que me daría todo el amor y toda la libertad que merecía. El plan era simple. Saldríamos de Sevilla en el último tren a Madrid, que partía a las 10:30 de la noche. Alex ya tenía los boletos comprados y hasta un pequeño apartamento alquilado en la capital. En la mañana siguiente, cuando todo el mundo estuviera en la catedral esperándome, nosotros ya estaríamos lejos, comenzando una vida nueva. Salimos de la taberna tomados de la mano, caminando por las calles oscuras en dirección a la estación. Estaba nerviosa pero determinada. Finalmente había encontrado coraje para luchar por mi felicidad. Pero entonces, cuando estábamos a 2 cuadras de la estación, escuchamos pasos corriendo detrás de nosotros. Miramos hacia atrás y vimos a mi prima Esperanza viniendo en nuestra dirección, acompañada de su marido Paco. Esperanza era hija de la hermana de mi madre y siempre fue muy cercana a nuestra familia. Estaba volviendo de una visita a una amiga cuando nos vio en la calle. Conocía a Alex de los tiempos antiguos, nunca le había gustado. Siempre pensó que era un vagabundo que no servía. Cuando vio que yo estaba con una maleta, entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Se horrorizó y comenzó a gritar: «¡Carmen! ¿Qué piensas que estás haciendo? ¡Te volviste loca! Vas a destruir tu vida y el honor de toda la familia». Traté de explicar, dije que no podía casarme sin amor, que prefería ser pobre y feliz que rica e infeliz. Pero Esperanza no quiso ni escuchar. Dijo que Alex era un aprovechado que solo me haría sufrir, que Eduardo era un hombre de bien que me ofrecía una vida digna. Alex trató de hablar, explicó que tenía una situación estable ahora, que podía cuidar de mí, pero Esperanza lo interrumpió con desprecio. ¿Tú? ¿Un pintor de plaza? ¿Qué vida puedes ofrecer a una muchacha de la posición de ella? La discusión se estaba poniendo cada vez más acalorada cuando Esperanza tomó la decisión que cambiaría todo. Mandó a su marido correr hasta mi casa y avisar a mis padres sobre lo que estaba sucediendo. Le supliqué que no hiciera aquello. Dije que era mi vida y mi elección. Pero Esperanza dijo que era por mi propio bien,
que estaba cometiendo el mayor error de mi vida y que alguien necesitaba salvarme de mí misma. Paco salió corriendo y Esperanza se quedó allí sujetándome, como si fuera una criminal tratando de huir. Alex dijo que debíamos continuar, que tal vez aún diera tiempo de tomar el tren antes de que mis padres llegaran, pero Esperanza gritó: «Si dan un paso más, grito para toda la ciudad». Eran casi las 10 cuando vimos a mi padre corriendo por la calle, acompañado de 2 primos y de un vecino. Nunca había visto a mi padre tan furioso. Estaba rojo de rabia, con las venas del cuello saltadas, gritando que iba a deshonrar a la familia, que Eduardo era un hombre de bien y que no podía hacer aquella locura. Alex trató de protegerme. Se puso frente a los hombres y dijo que nos amábamos, que íbamos a ser felices juntos. Pero mi padre no quiso ni saber de conversación. Apuntó el dedo a Alex y dijo: «Si no desapareces de nuestra vista ahora mismo, llamo a la policía e invento cualquier historia para arrestarte. No vas a destruir a mi hija». Fue la escena más terrible de mi vida. Mi padre tirándome de los brazos, Alex gritando mi nombre, yo llorando y suplicando que me dejaran ir. Pero no sirvió de nada. Los hombres rodearon a Alex y lo amenazaron con violencia si no desaparecía inmediatamente. Alex me miró a los ojos una última vez y dijo: «Carmen, te amo. Siempre te amaré. Si algún día cambias de idea, búscame». Después se alejó caminando, sin mirar atrás, mientras mi padre me arrastraba de vuelta a casa. Yo gritaba su nombre, pero Alex no se volteó ni una vez. Me llevaron a casa y mi padre me encerró en el cuarto. Dijo que el casamiento iba a suceder al día siguiente, aunque fuera a la fuerza. Que nuestra familia tenía una reputación que cuidar y que no iba a destruir todo por culpa de un vagabundo pintor. Pasé toda la noche golpeando la puerta, llorando, suplicando que me dejaran salir. Pero mi madre solo decía a través de la puerta que era para mi propio bien, que iba a agradecer después, que estaba salvando mi vida de una tragedia. Y ahora viene la parte que nunca le conté a nadie, en más de 50 años. La verdad que me corroe por dentro hasta hoy. En la mañana del 16 de mayo de 1973, día de mi casamiento, vinieron a buscarme para arreglarme. Estaba destrozada, con los ojos hinchados de tanto llorar, la voz ronca de tanto gritar. Pero mi madre dijo que eran solo nervios de novia, que después de la ceremonia me sentiría mejor. Me vistieron a la fuerza, pusieron el vestido de encaje blanco, la mantilla de la familia, las perlas que habían sido de mi abuela. Mirándome en el espejo, parecía una muñeca sin alma, sin vida. El trayecto hasta la catedral fue borroso. Recuerdo vagamente las calles adornadas, las personas saludando, los fotógrafos. Cuando llegamos, la iglesia estaba repleta. Toda la alta sociedad sevillana estaba ahí. 300 invitados esperando presenciar el casamiento del año. Eduardo me esperaba en el altar, hermoso, en su traje de gala, sonriendo orgulloso. Los padrinos, las madrinas, toda la familia en las primeras filas. Mis padres radiantes, finalmente viendo a la hija casarse con un hombre de posición. Comencé a caminar por el pasillo central, tomando el brazo de mi padre, escuchando la marcha nupcial sonar. Cada paso era una tortura. A cada metro que me acercaba al altar sentía que estaba caminando hacia mi propia muerte. Cuando llegamos al altar, el sacerdote comenzó la ceremonia. Habló sobre el matrimonio, sobre los deberes de marido y mujer, sobre cómo la unión era sagrada e indisoluble. Eduardo tomaba mi mano y sonreía, pensando que había conquistado el premio mayor. Llegó la hora de los votos. El sacerdote se volteó hacia mí e hizo la pregunta fatal. Carmen Elena Rodríguez, ¿acepta a Eduardo Fernández como su legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y la enfermedad, hasta que la muerte los separe?
Abrí la boca para decir sí, pero las palabras no salieron. Era como si mi garganta se hubiera cerrado. Miré a Eduardo, después a la multitud en la iglesia, después a mis padres en la primera fila. Todos me miraban expectantes, esperando que sellara mi destino con una palabra. Pero de repente sentí una fuerza que no sé de dónde vino. Una voz dentro de mí gritando que aún no era demasiado tarde, que aún podía elegir mi propia vida. Miré a los ojos de Eduardo y dije alto, para que toda la iglesia oyera: no, yo no acepto. El silencio que siguió fue ensordecedor. 300 personas en shock absoluto. Eduardo se puso blanco como la cal. Mis padres parecían haber visto un fantasma. El sacerdote no sabía cómo reaccionar. Antes de que alguien pudiera impedirlo, levanté las faldas del vestido y corrí. Estado de shock, dejando a Eduardo solo en el altar. Corrí fuera de la iglesia, por la plaza, por las calles de Sevilla, sin parar. Las personas me miraban espantadas. Una novia corriendo de vestido blanco por las calles no era algo que se viera todos los días. Fui directo a la estación de tren, con una esperanza loca de que Alex aún estuviera en la ciudad. Pero cuando llegué ahí, el funcionario me dijo que el último tren a Madrid había partido la noche anterior. Alex se había ido. En aquel momento mi mundo se desplomó completamente. Había perdido a Alex, había humillado a Eduardo frente a toda Sevilla, había destruido a mi familia. ¿Y para qué? Para quedarme sola en el medio de la calle, de vestido de novia, sin tener a dónde ir. Volví a casa después de 2 horas vagando por las calles. Mis padres ni me dirigieron la palabra durante semanas. Eduardo, claro, canceló todo y mandó decir que nunca más quería verme en la vida. Su familia se puso furiosa y esparció por toda la ciudad que yo estaba loca, desequilibrada, una mujer sin palabra. En los meses siguientes mi vida se volvió un infierno social. Nadie más me invitaba a nada. Las familias respetables me evitaban en la calle. Me había vuelto la loca que humilló a un hombre de bien en el altar. La muchacha que no sabía lo que era bueno para ella. Pero, ¿saben lo que descubrí años después? Que Alex nunca supo que traté de huir con él aquella noche. Esperanza y mi familia inventaron que había cambiado de idea por cuenta propia, que había percibido que él no servía. Alex partió a Madrid pensando que había elegido a Eduardo conscientemente. Durante 35 años viví creyendo que había perdido mi gran amor por cobardía. Me casé con Miguel Santos en 1976, un viudo que aceptó a una mujer con mi reputación manchada. Tuve 3 hijos con él. Fui una esposa dedicada hasta que murió en 2011, pero nunca amé a Miguel como amé a Alex. La verdad solo salió a la luz el año pasado, cuando Esperanza estaba muriendo de cáncer y resolvió limpiar la conciencia. Me confesó que Alex había tratado de buscarme varias veces en los años siguientes, pero ella y mi familia siempre lo expulsaban, diciendo que yo no quería saber más de él. Alex nunca supo que dije no en el altar. Nunca supo que elegí la libertad en vez de la prisión dorada. Murió a los 82 años el año pasado, pensando que había preferido la seguridad al amor. Cuando leí en el periódico sobre su muerte, lloré como no lloraba hacía décadas. El artículo decía que Alejandro Mendoza se había vuelto uno de los pintores más respetados de España, que sus obras estaban en museos del mundo entero y que nunca se casó. En una entrevista antigua que encontré le preguntaron por qué nunca constituyó familia. Alex respondió: porque mi corazón siempre perteneció a una mujer valiente, que tuvo la fuerza de decir no cuando todo el mundo esperaba que dijera sí. Ella me enseñó que es mejor ser fiel a los propios sentimientos que vivir una mentira. Alex me admiraba por haber tenido coraje de huir del altar. Entendió mi decisión, aún sin saber toda la verdad. ¿Y yo?
Yo pasé 50 años pensándome cobarde por no haber logrado huir con él. Ahora, a los 73 años, finalmente entiendo. No fui cobarde aquel día en la catedral. Fui la mujer más valiente de Sevilla. Elegí la verdad en vez de la mentira, la dignidad en vez de la conveniencia, mi alma en vez de las apariencias. Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo de nuevo. Diría no de nuevo, huiría de nuevo, porque una vida sin amor verdadero no es vida, es apenas una representación teatral que dura décadas. Pero la historia no termina aquí. Hay un epílogo que ustedes necesitan saber. El mes pasado, cuando cumplí 73 años, recibí una visita inesperada. Era una señora elegante de unos 60 años que se presentó como Inmaculada Mendoza, hija de Alex. Mi corazón casi se detuvo cuando dijo el apellido. Inmaculada me contó que Alex nunca se casó, pero adoptó una niña huérfana en los años 80, cuando ya tenía más de 50 años. La crió como hija propia. Le dio todo el amor y educación que pudo. Dijo que Alex siempre hablaba de una mujer llamada Carmen, que había conocido en la juventud, que había sido el gran amor de su vida, que pintó cientos de cuadros inspirados en mí a lo largo de los años, siempre diciendo que había sido la mujer más valiente que conoció. Inmaculada trajo algo que me hizo llorar como una niña. Era el último cuadro que Alex pintó antes de morir. Era mi retrato, pero no como él me conoció a los 15 años. Era como imaginaba que estaría hoy, a los 73 años. Cabellos grises, arrugas de expresión, pero con esos mismos ojos brillantes de quien nunca perdió la capacidad de soñar. En el reverso del lienzo había escrito una carta para mí. Una carta que nunca envió, pero que guardó durante 50 años. Mi querida Carmen, si algún día lees esto, debes saber que jamás te culpé por haber elegido la seguridad. Sé que fue una decisión difícil y que hiciste lo que creías mejor en aquel momento, pero quiero que sepas que cambiaste mi vida para siempre. Me enseñaste que existe un tipo de amor que no se olvida, que no se sustituye, que permanece puro aún con el pasar de los años. Gracias por haberme amado, aunque haya sido por poco tiempo. Gracias por haberme mostrado lo que es el coraje de una mujer que sabe lo que vale. Donde quiera que estés, espero que seas feliz. Con amor eterno, Alex. Cuando terminé de leer, no podía parar de llorar. Inmaculada me abrazó y dijo que su padre siempre quiso buscarme, pero respetaba demasiado mi decisión de haberme quedado en Sevilla para invadir mi vida. También me contó que Alex dejó instrucciones específicas. Si algún día ella me encontraba, debería darme el cuadro y decirme que murió en paz, sabiendo que había amado y sido amado por la mujer más extraordinaria que jamás conoció. Hoy, aquel cuadro está colgado en la pared de mi sala. Mis hijos piensan que es apenas un retrato bonito pintado por un artista desconocido, pero yo sé que es mucho más que eso. Es la prueba de que el amor verdadero nunca muere, aun cuando la vida nos separa. ¿Y saben qué más me dijo Inmaculada? Que Alex siempre supo que había dicho no en el altar, que se enteró a través de conocidos comunes años después, y que eso solo aumentó su admiración por mí. Decía que había sido valiente 2 veces, primero cuando traté de huir con él, y después cuando tuve fuerza para rechazar un casamiento que no quería. Alex entendió que mi huida del altar no fue cobardía, fue el acto más valiente de mi vida. Y durante todos estos años, mientras yo me creía cobarde, él me admiraba por la mujer fuerte que había sido. Ahora, a los 73 años, finalmente puedo decir, no destruí mi vida aquel día en la Catedral de Sevilla, la salvé. Y Alex, el amor de mi vida, siempre lo supo. Y este es mi mensaje para ustedes que me están escuchando. Nunca tengan miedo de decir no cuando su corazón está gritando. No acepten menos de lo que merecen solo para agradar a los demás. La vida es muy corta para vivir mentiras por causa de lo que los otros van a pensar. Mi mayor arrepentimiento
no es haber dicho no en el altar, es haber demorado 50 años para entender que hice lo correcto. Pero mi mayor victoria fue haber tenido coraje de ser fiel a mí misma cuando todo conspiraba para que traicionara mi propia alma. Si existe una vida después de la muerte, tengo certeza de que Alex me está esperando del otro lado, con esa sonrisa que me derretía, listo para mostrarme todos los colores que la eternidad puede tener. Y esta vez, nadie nos va a separar. Si esta historia los conmovió de alguna forma, dejen el like y compártanla con alguien que necesita escuchar esto. A veces, el coraje de ser fieles a nosotros mismos es el mayor regalo que podemos dar a nuestra propia vida. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad en vez de la conveniencia.